Y acá estamos en el barro una vez más, o bueno, como siempre. Hace poquitas horas, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, volvió a insistir en sus elogios fundamentados sobre la decisión del presidente actual, Lacalle Pou, al que se opone, por haber tomado la decisión difícil de cerrar el Uruguay en esta etapa en que se inician las vacaciones muy prontamente, siendo el turismo para los uruguayos casi el 8% del PBI y siendo los argentinos para los uruguayos la especie de principal materia prima de esa industria que le da de comer a muchísima gente. Pepe Mujica dijo, eh, es una decisión difícil, es una decisión que afecta a la economía, pero que pone como primer punto la vida de los uruguayos. Curiosamente, esto se da después de haber sido desde este lado del Río de la Plata ultra elogiosos con cómo los uruguayos preservaron con aperturas y cierres, idas y vueltas, el equilibrio, la salud, el funcionamiento del sistema sanitario y evitaron de esa manera olas de contagios y de muertes. Y justo en el pico de esos elogios, que acá siempre lo usamos como apoyo o detracción al enemigo interno, no de afuera, Uruguay cerró y nosotros abrimos absolutamente todo, hasta los vuelos internacionales que no traen a nadie de afuera, traen solo los argentinos que van y vienen. Pero bueno, no me quiero detener en esto, me quiero detener en una mirada no apasionada, ni ejemplificadora, ni santificadora de los uruguayos, sino tratando de ver en los otros lo que nos pasa a nosotros o no nos pasa. En Uruguay tienen una derecha que le gusta decirse derecha, aunque más bien le gusta decirse centro, y una izquierda a la que le gusta decirse izquierda, aunque en algunos de sus componentes también a veces le gusta decirse centro, pero a ellos les gusta hablar de derecha y de izquierda. Pero en Uruguay dejó hace rato la derecha de ser golpista y es, digamos, liberal conservadora. Y en Uruguay, un Tupamaro, o sea, un guerrillero de los 70, puede llegar a ejercer la presidencia de la nación sin lucha armada que valga a esta altura del partido, por supuesto. Y la izquierda uruguaya puede ser marxista, socialdemócrata, hasta liberal, ¿por qué no? Pero parece que en Uruguay la historia es la historia y no un delito de portación de pasado, y que en Uruguay la postura política no afecta la autoestima si uno tiene la necesidad de ponerse de acuerdo con el otro. ¿Será que en Uruguay son pocos, 3 millones y pico, y acaso también gracias a eso pueden ser o parecer más educados, más fáciles de ordenar? Quiero decir, de organizar o de disciplinar en el sentido, bueno, en el sentido convivencial de la disciplina, porque, por ejemplo, una pandemia que te cae como peludo de regalo y sin avisar y te afecta a miles y miles y millones de personas de golpe en todo el mundo, requiere disciplina social como único antídoto cuando no hay vacuna y no hay remedio. En Uruguay hay grieta, como en todos lados, los unos y los otros, pero pareciera que a los uruguayos no les quemó la cabeza, no los estupidizó, al menos no están tan drogados de confrontación como para perder la perspectiva. Será también, no sé, que en Uruguay los ricos no son tan escandalosamente ricos y los pobres tan miserablemente paupérrimos, aunque bueno, también esto es relativo porque las cosas han ido cambiando en este sentido hacia el lado de eh, más pobres y menos ricos, más ricos. Pero también puede ser que otro distingo de los uruguayos sea que tuvieron que hacerse obligadamente entre un Brasil enorme y lleno de brasileños monárquicos, muy imperiales, y del otro lado una Argentina llena de argentinos caudillescos y porteños en el sentido de la administración de la riqueza, eh, y
por los otros dos lados el agua, que te refresca tanto como te aísla. O por ahí es que en Uruguay tanto el interior rural y tradicionalista, donde más gana la derecha, como en las pocas grandes urbes que tienen, más progresistas, y donde más pie sigue haciendo la izquierda, pueden reconocer a un mismo prócer cultural, Alfredo Zitarrosa, candombear con las mismas murgas, o de los dos lados beatificar a un Artigas que de este lado estudiamos tan mal y tan poquito. ¿O será que en Uruguay no todo se mira con la simplificación de un Peñarol nacional? Yo no sé por qué, es por estas cosas y seguramente por muchas otras, y seguramente muchas de estas cosas están distorsionadas por el deseo de ser nosotros mejores, no de que los uruguayos sean mejores de nosotros, que nosotros. Pero lo concreto es que en Uruguay Pepe Mujica y Julio Sanguinetti pueden renunciar al Senado Nacional el mismo día, hacerlo poner de pie a todo el Senado Nacional, y no porque lo pide un juez que les libró orden de captura, sino porque están grandes los dos, porque están en riesgo los dos y porque los dos tienen la misión de dar el ejemplo de que en una situación como esta hay que cuidar a los mayores. Y durante toda la semana posterior a ese acontecimiento político, Mujica puede dedicarse diariamente, sin que se le caiga un solo principio tupamaro, a elogiar la decisión difícil de la calle Pou, el actual presidente, al que se opone por defender la vida por más que le pueda costar a la economía. Pepe Mujica les dice a los argentinos adinerados que quieren irse para el Uruguay, que vayan nomás, pero que sepan que allá los van a esquilar con impuestos. Y ningún colorado ni ningún blanco le salta la yugular con la excusa de decir, no, no, no te metas con esta gente, no la espantes, con la excusa ideológica de atraer capitales, porque está claro en los tres que eso lo tienen que defender todos, porque una de las disciplinas preferidas por los uruguayos es la disciplina fiscal. Y también los tres, empezando por Sanguinetti o Lacalle, pero también Pepe Mujica, saben que uno de los grandes secretos del Uruguay, no es ningún secreto porque todo el mundo sabe cómo se llama y se llama secreto bancario, es que ninguno de los tres come vidrio ni se lo permitiría, eh, y ninguno de los tres hace la vista gorda a los problemas, eh, pero tampoco dejarían que pasen elefantes fluo en manada por la aduana bailando al compás del tamboril. Pero bueno, mientras los uruguayos se ponen de acuerdo en la discordia, nosotros acá estamos todos de acuerdo en que necesitamos entrar en un proceso de diálogo y de unidad nacional, pero depende de quién convoque a la unidad nacional, porque si vos me decís unidad nacional, en mi unidad nacional es mejor que tu unidad nacional, porque vos no sos honesto en la unidad nacional, querés que te sigan como corderitos y no proponer una cosa donde hablemos todos, pero si vos sos el que propone la unidad nacional, bla, 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 bla. El martes pasado, 27 de octubre, se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, y previamente Cristina Fernández de Kirchner es presidenta de la Nación y actual vicepresidenta de la Nación en la Argentina, emitió una carta donde a su manera habló de la unidad nacional. Quien les habla hizo el siguiente comentario en el noticiero Reperfilar del canal Net TV. Lo vemos y seguimos. Néstor Kirchner venía de su segundo episodio vascular, pero decían que estaba bien y era un momento muy caliente de la política porque estaba todo enrarecido por el asesinato del militante trotskista
Mariano Ferreira por parte de una banda de pistoleros del gremio ferroviario, y eso evocaba que Eduardo Duhalde había tenido que abandonar antes de lo previsto el poder en su mandato transitorio por algo parecido, la cacería de Costequi y Santillán, ¿se acuerdan? Hace 10 años había crisis financiera, las heridas de la guerra con el campo estaban abiertas, el kirchnerismo venía de perder las elecciones de segundo, de medio término del primer mandato de Cristina. O sea, el lío, la crisis, la muerte andaban dando vueltas por ahí y se murió el 27 de octubre Néstor Kirchner. En aquellas exequias nació el kirchnerismo, que era un movimiento para nada consolidado hasta el momento, le faltaba un bautismo místico y de pronto miles de jóvenes no solo entraron a la Casa Rosada, sino que entraron para venerar a un político y no habían pasado ni siquiera 10 años del que se vayan todos. Y ahí nació el blindaje de Cristina presidenta y nació la reelección de Cristina. ¿Y por qué no la misma Cristina en cuanto dirigente política de trascendencia, hoy es vicepresidenta de la Nación? Somos un país trágico, somos un país hecho de tragedias, necrofílico, adicto al drama, nos encanta estar en el vértigo al borde del barranco, nos volcamos más a la escritura o al recitado de relatos épicos de caudillos circunstanciales que a la construcción real y tangible de un país en donde quepamos todos, porque vieron que medio país está quedando afuera. Ayer Cristina homenajeó al marido antes que nadie y llamó a un diálogo amplio, incluso a sus enemigos, y a más o menos lo mismo anda proponiendo el presidente Alberto Fernández, por supuesto, y también buena parte de la conducción opositora con Rodríguez Larreta o con Gerardo Morales y otros a la cabeza. Por eso, ya que estamos, voy a leer a Néstor Kirchner el 9 de julio de 2005, cuando acababa de pagarle taca taca 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que está también de vuelta entre nosotros. Esta patria, que es la patria de todos los argentinos, necesita solidaridad, necesita unidad nacional con justicia y memoria, necesita que nos miremos sin hipocresías. A los periodistas no nos corresponde andar haciendo homenajes, ni mucho menos rindiendo culto a nadie. Cito a Kirchner porque viene al caso y porque viene al caso citarlo para hacernos esta pregunta. ¿Y qué onda si pasamos de las palabras lindas de siempre a las cosas concretas antes de que llegue lo peor? Porque ¿vieron que era posible que viniera lo peor? De este episodio me quedo con un párrafo de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que es aquel en donde dice un poco a regañadientes, un poco bastante explícitamente con que no tenemos más remedio que sentarnos a conversar con esta gente que vienen a ser los opositores o cierto sector del establishment o no sé, el enemigo del kirchnerismo. Ahora, ¿a quién le habla Cristina Fernández de Kirchner? Que muchos tienen ganas de que les esté hablando a ellos todo el tiempo para salir a confrontarla. Pero hace rato que Cristina no le habla a la sociedad o a la gente, esa entelequia amorfa, tan difícil de definir, pero tan fácil de decir como que hay una gente ahí que más o menos representa algo concreto y fácil de descifrar. Em, en la sociedad y en la gente, el 70% no vota a Cristina. Para que la vote, un pedazo de los que se suman, no tiene que ser Cristina la candidata a presidenta, tal cual ocurrió en las elecciones de hace un año. Eh, pero hay un 40% que directamente la detesta y por más que les diga lo que les diga, no les entra un solo concepto solo porque lo dice Cristina Fernández de Kirchner. Cristina le habla a los suyos, les plantea misiones a los suyos. ¿Y qué quiere decir Cristina planteándole a los suyos
vayamos a este diálogo inevitable y que nos hace doler la panza, eh, que lo hagan, que se alineen, que sigan al presidente Alberto Fernández en estos planteos. ¿Y por qué lo dice? ¿Porque saca alguna ventaja con eso? Creo que lo dice porque saca la ventaja de seguir quedando como la principal líder política de la Argentina y saca la ventaja de entender que si esto no se da, no va a haber ventaja que sacarle a esta situación o va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque vieron que siempre podía ser peor. Bueno, y arrancamos de algún modo hablando del Uruguay para hablar de la Argentina. Seguimos hablando de la Argentina, obviamente, para hablar de la Argentina. Pero octubre fue un mes de acontecimientos regionales fuertes. Hubo elecciones en Bolivia, ganó la oposición, ganó el MAS, el Movimiento al Socialismo, con un nuevo presidente que está tratando de no pegarse demasiado o de pegarse. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de Evo Morales, el tradicional líder del MAS. Y también hubo plebiscito en Chile para decidir si se reformaba o no se reformaba la Constitución Nacional. Se decidió que sí, esto va a ocurrir dentro de más o menos 2 años. Y una reforma que, un plebiscito que proponía dos preguntas. Una, ¿usted quiere que se reforme la Carta Magna o no quiere? Ganó el sí, 80%. Y en el caso de que usted quiera que se reforme la Carta Magna, quiere que se reforme con mitad de parlamentarios en ejercicio y mitad de convencionales electos en una elección, o todos electos de cero. Ganó por el 80% también esta segunda opción. En ese plebiscito terminó de morir, aunque estas cosas nunca mueren del todo, el pinochetismo, esa constitución de 1980 que generó algo muy referencial en la región llamado el modelo chileno, que significaba la posibilidad de combinar democracia política y parlamentaria con mercado libre, o con condiciones de libertad bastante distintas que en el resto de la región, eh, y que hizo crisis, eclosión hace un año atrás con las tremendas movilizaciones que hubo en todo el país, con epicentro, por supuesto, en Santiago de Chile, y donde uno de los componentes centrales de esas movilizaciones era la no referencia política con ningún partido de los que tienen al menos representación parlamentaria, y donde más que propuestas políticas o de cuestionamientos del poder, lo que se salió a reivindicar fueron derechos, porque lo que a la larga terminó generando o consolidando el modelo chileno fue un nivel tal de inequidad o inequidades que desde distintos sectores sociales, tanto generacionales como desde el punto de vista laboral o del reparto económico, o incluso desde el punto de vista comunitario, con comunidades ancestrales o aborígenes, los mapuches, también muy activos en esta cuestión. O sea, más derechos que más exigencia de derechos que cuestionamientos políticos. Y esto le genera, no al pinochetismo, sino a toda la dirigencia política chilena, un enorme problema, porque acá no se trata de derecha y de izquierda, que a los chilenos, al igual que a los uruguayos, como no tienen peronismo, también les gusta y se sienten cómodos hablando de derecha y de izquierda. Acá es como si hubiera un arriba y un abajo. Arriba están
las dirigencias, las representaciones, las instituciones, los que son votados, ellos. Y acá hay un amplio nosotros, bueno, según de dónde se vea el ellos y el nosotros, donde están los reclamos, donde está el caldo hirviente de la demanda popular. O sea que este final, entre comillas, del pinochetismo, final histórico, final institucional del pinochetismo, que habrá que ver cómo se desarrolla, porque, insisto, faltan 2 años, también es un golpe muy fuerte al sistema político, incluida su izquierda. En las movilizaciones, cualquier bandera partidaria o cualquier dirigente político más o menos reconocible era exigida que se bajara esa bandera y en todo caso, si no se iba, que se tapara lo más posible la cara ese dirigente político. 3 situaciones. En Uruguay, esta unidad de lo diverso en función de objetivos comunes, combatir la pandemia. En la Argentina, este deporte de la división, aún reclamando la unidad. En Chile y en Bolivia, mayorías sublevadas que buscan encontrar nuevos equilibrios en la representación política, porque insisto, en Bolivia no ganó Evo, perdió el gobierno de facto, tal vez ayudada su monstruosidad por la pandemia, lo que también pone en cuestión otro tema. Ganó la oposición, pierden los oficialismos, así de compleja está la región y en ese lodo, en ese barro, nosotros también embarrados. Nos vemos pronto. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.